Vendí otros muchos muebles, entre ellos una magnífica vajilla de plata antigua, de lo que me dejó mi tía Leoncia, aun en contra del parecer de mis padres, para tener más dinero y mandar más flores a la señora de Swan, la cual me decía, al recibir inmensas cestas de orquídeas, yo, en el lugar de su señor padre, le declararía pródigo. ¿Cómo iba yo a suponer que habría de venir un día en que yo echara muy de menos aquella vajilla de plata y en que considerase ciertos placeres muy superiores al de tener finezas con los padres de Gilberta, placer este que llegaría a reducirse a la nada? Y asimismo, pensando en Gilberta, y para no separarme de ella, decidí no entrar en ninguna embajada, y es porque siempre tomamos nuestras resoluciones definitivas basándonos en un estado de ánimo que no habrá de ser duradero. Yo apenas podía imaginarme que aquella sustancia extraña que posaba en Gilberta y que radiaba a sus padres y a su casa, dejándome indiferente a todo lo demás, pudiese algún día tomar vuelo y emigrar hacia otro ser, y realmente era la misma sustancia, pero habría de producirme distintos efectos, porque una misma enfermedad evoluciona y un veneno delicioso llega a no tolerarse como se toleraba cuando con los años amengua la resistencia del corazón. Entretanto, mis padres estaban deseando que esa inteligencia que me reconoció Bergot se manifestara en algún trabajo notable. Antes de conocer a los Swann, me figuraba yo que lo que me impedía trabajar era el estado de agitación en que me tenían la imposibilidad de ver libremente a Gilberta, pero cuando me estuvo franqueada la puerta de su casa, apenas me sentaba en mi despacho cuando ya me levantaba para correr a la morada de los Swann, y cuando salía de allí y volvía a casa, mi aislamiento era puramente aparente, mi pensamiento no podía remontar el torrente de palabras por el que me había estado dejando llevar horas y horas, y ya solo aún seguía construyendo frases que pudieran ser gratas a los Swann, y para dar mayor interés al juego, yo representaba el papel de mis ausentes interlocutores, y me hacía a mí mismo imaginarias preguntas escogidas de manera que la brillante expresión de mi fisonomía le sirviese de feliz réplica. A pesar de mi silencio, aquel ejercicio era conversación y no meditación, y mi soledad, vida mental de salón, donde mis palabras iban gobernadas no por mi propia persona, sino por interlocutores imaginarios, y con aquel formar, en vez de pensamientos que yo creía ciertos, otros que se me ocurrían sin trabajo, sin regresión de fuera a adentro. Sentía ese linaje de placer pasivo que experimenta en estar quieto la persona que tiene una digestión pesada y mala. Quizá yo, de no haber estado tan decidido a ponerme al trabajo de un modo definitivo, hubiese hecho un esfuerzo para empezar enseguida, pero como la mía era una resolución formal y antes de las 24 horas, en los vacíos marcos del día siguiente, donde todo encajaba tan bien, porque todavía no había llegado allí, iban a realizarse cumplidamente mis buenas disposiciones, más valía no escoger aquella noche en que no me encontraba bien animado para unos comienzos que, por desgracia, no me serían más fáciles en los días siguientes. Pero yo era razonable. Hubiese sido pueril que no aguantara un retraso de 3 días, el que había esperado años enteros. Persuadido de que al otro día ya habría escrito algunas páginas, no decía nada a mis padres de mi resolución y prefería tener paciencia por unas horas más y llevar a mi abuela, para su consuelo y convencimiento, trabajo empezado. Por desdicha, al día siguiente no era esa jornada vasta y exterior que en mi fiebre esperaba yo, y cuando terminaba ese día no había ocurrido otra cosa sino que mi pereza y mi penosa lucha contra ciertos obstáculos internos tenían 24 horas más de duración. Y al cabo de unos días, como mis planes no se habían realizado, ni siquiera tenía esperanza de que lograran realizarse inmediatamente, y por lo tanto me faltaba valor para subordinarlo todo a esa realización, volví a mis nocturnos desvelos, porque me faltaba por la noche aquella visión cierta que me obligaba a acostarme temprano, de ver mi obra comenzada la mañana siguiente. Necesitaba algunos días de reposo para volver a tomar arranque, y la única vez que se atrevió mi abuela a formular, en tono cariñoso y desilusionado, este reproche, que ya ni siquiera se habla de ese trabajo, le guardé rencor, convencido de que, por no haber sabido ver que mi decisión de trabajo era irrevocable, aún iba a retrasar, quizás por mucho tiempo, la ejecución de mi proyecto, porque aquella falta de justicia suya me puso en un estado de nerviosidad que no era adecuado para dar comienzo a mi obra.
Se dio cuenta ella de que su escepticismo había tropezado a ciegas con una voluntad. Me pidió perdón y me dijo, dándome un beso, descuida, ya no te diré nada. Y para que no me desanimase, me aseguraba que el día que estuviera yo bien del todo, el trabajo vendría solo, por añadidura. Además, yo me decía que si me pasaba la vida en casa de los Swan, lo mismo hacía Bergot. A mis padres se les figuraba que yo, aun siendo perezoso, hacía una vida favorable al desarrollo del talento, puesto que transcurría en el mismo salón que frecuentaba un gran escritor. Y sin embargo, tan imposible es para una persona el verse dispensada de hacerse su talento por sí mismo, por dentro, y recibirle de otro, como el tener buena salud, a pesar de faltar a toda regla de higiene y entregarse a todos los excesos, solo por ir a cenar a menudo con un médico. La persona más engañada por aquella ilusión que nos dominaba a mis padres y a mí era la señora de Swan. Cuando le decía que no podría ir a su casa, que tenía que quedarme a trabajar, se le figuraba que me hacía rogar y veía en mis palabras cierta presunción y tontería. Pero es que Bergot no viene a casa. ¿No le parece a usted bueno lo que escribe? Pues ahora aún estará mejor, añadía, porque es más agudo y más concentrado en los artículos periodísticos que en el libro, donde se diluye un poco, y he logrado que de aquí en adelante se encargue del leer article del Figaro. Será exactamente The Right Man in the Right Place. Y añadía, venga usted, y él le dirá mejor que nadie lo que tiene que hacer. Me decía que no dejara de ir a cenar a su casa al día siguiente con Bergot, igual que si invita a un soldado que sentó plaza a la misma mesa que a su coronel, esto es, en interés de mi carrera, y como si las grandes obras se escribiesen gracias a las buenas relaciones. Así que ya no había oposición alguna a aquella dulce vida en que me era dable ver a Gilberta cuando quisiera con arrobo, aunque no con calma, ni por parte de los Swan ni por parte de mis padres, es decir, de las únicas personas que en distintos momentos pareció que se opondrían a ello. Claro que en amor nunca puede haber calma, porque lo que se logra es tan solo un nuevo punto de partida para más desear. Mientras que no pude entrar en su casa, cuando tenía la mirada fija en aquella inaccesible felicidad, no podía imaginarme las nuevas causas de preocupación que allí dentro me esperaban, y una vez vencida la resistencia de mis padres y resuelto el problema, tornó enseguida a plantearse en otros términos, y en ese sentido sí que era verdad aquello de que cada día empezaba una nueva amistad. Todas las noches al volver a casa me acordaba de que aún tenía que decir a Gilberta cosas importantes de las que dependía nuestra amistad y que nunca eran las mismas, pero, en fin, era feliz y ya no se elevaba amenaza alguna en contra de mi dicha, pero, ay, que iba a llegar pronto y por un lado de donde nunca me esperé ningún peligro, por el lado de Gilberta y mío. Y sin embargo, a mí debiera haberme atormentado precisamente lo que, por el contrario, me tranquilizaba, aquello que yo consideraba la felicidad, porque la felicidad es en amor un estado anormal, en el cual cualquier accidente, por aparentemente sencillo que sea, y que puede ocurrir en todo momento, cobra una gravedad que no implicaría por sí solo dicho accidente. Lo que constituye nuestra felicidad es la presencia en el corazón de una cosa inestable, que nos arreglamos de modo que se mantenga perpetuamente y que casi no notamos mientras no hay algo que la desplace. En realidad, en el amor hay un padecer permanente que la alegría neutraliza, aplaza y da vitalidad, pero que en cualquier instante puede convertirse en aquello que hubiese sido desde el primer momento de no haberle dado todo lo que pedía, es decir, en pena atroz. Vi varias veces que Gilberta tenía deseos de apartar de sí mis visitas. Cierto que cuando tenía interés en verla, me bastaba con hacer que me invitasen sus padres, cada día más convencidos de la excelente influencia que yo ejercía en su ánimo. Pensaba yo que gracias a ellos mi amor no corría ningún riesgo y que desde el momento que los tenía ganados a mi causa podía estar tranquilo, puesto que ellos eran los que tenían autoridad sobre Gilberta. Desgraciadamente, por ciertas señales de impaciencia que a la muchacha se le escapaban cuando su padre me hacía ir a casa en contra de la voluntad de ella, llegué a preguntarme si lo que consideraba como una protección para mi felicidad no sería, al contrario, razón secreta de que no pudiese durar. La última vez que fui a ver a Gilberta estaba lloviendo. Me habían invitado a una lección de baile en una casa donde no tenía bastante confianza para llevarme. Yo, por causa de la humedad, había tomado más cafeína que de ordinario,
ya por el mal tiempo, ya porque la señora de Swan tuviese alguna prevención contra aquella casa donde estaba invitada su hija, ello es que cuando la muchacha iba a salir la llamó con mucha vivacidad Gilberta, y le indicó mi presencia, como dando a entender que yo había venido a verle y que debía quedarse conmigo. Ese Gilberta se pronunció, mejor dicho, se gritó con buena intención hacia mí, pero por el encogimiento de hombros que hizo Gilberta al quitarse el abrigo comprendí que su madre, involuntariamente, había acelerado la evolución que poco a poco y desviando a mi amiga de mi persona, evolución que hasta aquel momento quizás se hubiera podido contener. No tiene una obligación de ir a bailar todos los días, dijo Odette a su hija, con discreción indudablemente aprendida antaño de Swann, y luego, volviendo a ser Odette, se puso a hablar en inglés a la chica, e inmediatamente ocurrió como si hubiese alzado un muro que me ocultaba una parte de la vida de Gilberta, como si un genio maléfico se hubiese llevado a mi amiga muy lejos de mí. En una lengua conocida sustituimos la opacidad de los sonidos con la transparencia de las ideas, pero un idioma desconocido es un palacio cerrado donde nuestra amada puede engañarnos sin que a nosotros, que nos quedamos fuera, crispados por la impotencia, no sea dable ver ni impedir nada. Así, esa conversación en inglés, que un mes antes me hubiera inspirado una sonrisa salpicada de algunos nombres propios franceses que acrecían y orientaban mi inquietud, esa conversación sostenida allí delante tuvo para mí la misma crueldad que un rapto y me dejó en idéntico estado de abandono. Por fin la señora de Swan se marchó. Aquel día, fuera por rencor hacia mí, involuntario, culpable de que hubieran privado de su diversión, fuera porque al adivinar que estaba enfadada puse yo preventivamente cara más fría que de costumbre, el caso es que el rostro de Gilberta, exento de toda alegría, desnudo, desolado, se consagró toda la tarde en una melancólica nostalgia de aquel pas de quatre que no pudo ir a bailar por causa mía, desafiando a todas las criaturas, yo la primera, a penetrar las sutiles razones que determinaron en ella una inclinación sentimental por el Boston. Se limitó a cambiar de cuando en cuando conmigo frases relativas al tiempo, a la recrudescencia de la lluvia, a los progresos del reloj, en conversación puntuada por silencios y monosílabos, y en la que yo me obstinaba con una especie de desesperada rabia en destruir los instantes que hubiéramos podido consagrar a la amistad y a la felicidad. Y todas nuestras frases iban revestidas de una a modo de suprema dureza por el paroxismo de su paradójica insignificancia, cosa que me consolaba porque así Gilberta no se dejaría engañar por lo tribal de mis reflexiones y lo indiferente de mi tono. En vano, decía yo, me parece que el otro día el reloj iba un poco retrasado. Ella traducía evidentemente, qué mala es usted. Inútil que me obstinara yo en prolongar en aquel día de lluvia esas palabras lluviosas, sin ninguna clara. Bien sabía que mi frialdad no era aquella de hielo que yo fingía, y Gilberta debía darse cuenta de que si después de haberle dicho ya 3 veces que los días iban menguando, se lo hubiera repetido una vez más, habríame costado trabajo contener las lágrimas. Cuando ella estaba así, sin sonrisa que le llenara los ojos y le iluminase el rostro, no es posible figurarse la desoladora monotonía de su triste mirada y de sus ásperas facciones. Su cara, lívida casi, se parecía a esas playas tan desagradables de donde el mar se retiró allá lejos y nos cansa con su reflejo eternamente igual y ceñido por un horizonte limitado e inmutable. Al fin, viendo que no se producía en Gilberta el feliz cambio que yo esperaba hacía horas, le dije que no se portaba bien. Usted es el que no es bueno, me respondió ella. Sí, yo lo soy. Me pregunté qué es lo que yo había hecho de malo, y como no di con ello, se lo pregunté a ella. Naturalmente, usted se figura que es muy bueno, me dijo con prolongada risa. Sentí entonces cuán penoso me era el no poder llegar hasta ese otro plano más inasequible de su pensamiento que describía su risa, la cual parecía significar no, no me dejo coger por todo eso que me dice, ya sé que está usted loco por mí, pero no me da frío ni calor, porque me tiene usted sin cuidado. Pero luego decíame yo que, después de todo, la risa no es lenguaje lo bastante definido para que yo pudiese estar seguro de haber penetrado la significación de la suya, y las palabras de Gilberta eran afectuosas ahora. Pero ¿por qué no soy yo bueno? Le pregunté. Dígamelo y haré lo que usted me mande. No se lo puede usted explicar. Sería inútil.
Un instante después sentí miedo de que Gilberta se figurase que yo no la quería, y esto me causó otro dolor tan fuerte como el anterior, pero que exigía una dialéctica distinta. Si usted supiera lo que me hace sufrir eso que está usted haciendo, me lo diría, pero esta pena, que en caso de haber dudado ella de mi cariño, hubiese debido ser motivo de alegría, le irritó, por el contrario. Entonces comprendí mi equivocación y, decidido a no hacer ya caso de sus palabras, la dejé decirme, sin prestarle fe: le quería a usted de verdad, ya lo verá usted algún día, ese día en que los culpables aseguran que habrá de ser reconocida su inocencia y que, por misteriosas razones, nunca coincide con el de su interrogatorio. Y tuve valor para tomar la súbita resolución de no volver a verla, sin anunciárselo, porque no me hubiese creído. Una pena motivada por un ser querido puede ser amarga aun cuando vaya encajada en medio de preocupaciones, quehaceres y alegrías que provienen de otras cosas y de las que se aparta de cuando en cuando nuestra atención para volverse hacia aquel ser. Pero cuando la pena, como en mi caso ocurría, nace en un momento en que la felicidad de ver a esa persona nos poseía por entero, la brusca depresión que se origina en el alma hasta aquel momento soleada, tranquila y sostenida, determina en nuestro ser una furiosa tempestad, y no sabemos si tendremos fuerza para luchar con ella hasta el fin. La tormenta que soplaba en mi corazón era tan violenta que volví hacia casa dolorido y dando tumbos, y viendo que para respirar bien no tenía más remedio que volver pies atrás, bajo un pretexto cualquiera, a casa de Gilberta y a su lado. Pero entonces habría dicho: ah, otra vez está aquí. Se ve que puedo hacer lo que quiera, y cuanto más triste se vaya, más dócil volverá. Al cabo de un instante mi pensamiento me empujaba de nuevo hacia ella, y esas orientaciones alternativas, ese desatinar de la brújula interior, persistieron estando yo ya en casa, traducidas en los borradores de cartas contradictorias que escribía Gilberta. Iba a verme en una de esas difíciles coyunturas que, aunque nos salen por lo general al paso varias veces en la vida, no afrontamos del mismo modo cada vez que ocurren, es decir, igual en distintas edades de nuestra existencia, por más que no hayamos cambiado de carácter ni de naturaleza, esa naturaleza nuestra que crea nuestros amores y casi las mujeres que amamos y los defectos que en ellas vemos. En tales momentos nuestra vida está dividida y como repartida por entero en dos platillos opuestos de la balanza. En uno está nuestro deseo de no desagradar, de presentarnos como muy humildes al ser que amamos, sin llegar a comprenderle, deseo que damos un poco de lado por habilidad, para no inspirar a la amada ese sentimiento de creerse indispensable que la alejaría de nosotros. Y en el otro está el dolor, no un dolor localizado y parcial, que sólo puede hallar alivio renunciando a agradar a esa mujer y hacerle creer que podemos pasarnos sin ella, y yendo enseguida en su busca. Cuando se quita del platillo donde está el orgullo una pequeña cantidad de voluntad que tuvimos la debilidad de ir gastando con los años, y se añade al platillo de la pena una enfermedad física adquirida y que dejamos agravarse, entonces, en vez de la resolución valerosa que hubiese triunfado a los 20 años, es la otra, ya muy pesada y sin bastante contrapeso, la que nos humilla a los 50. Además, las situaciones, aunque se repiten, cambian, y hay probabilidades de que al mediar o al finalizar de nuestros días tengamos con nosotros la funesta complacencia de complicar con el amor una parte de hábito que para la adolescencia, absorbida por otros deberes y menos libre, es desconocido. Acababa de escribir a Gilberto una carta donde tronaba libremente mi furor, pero no sin unas palabras a modo de boya en que mi amiga pudiese apoyar una reconciliación. Un momento más tarde cambiaba el viento y venían las frases tiernas con el cariño de expresiones desoladas, como nunca más, esas frases tan enternecedoras para el que las emplea y tan fastidiosas para la que las lee, ya porque no las juzgue sinceras y traduzca el nunca más por esta misma tarde, si usted lo quiere, ya porque aun considerándolas sinceras le anuncian una de esas separaciones definitivas que en la vida nos tienen muy sin cuidado, tratándose de personas a las que no tenemos amor. Pero si cuando estamos enamorados somos incapaces de proceder como dignos predecesores del ser futuro en que nos convertiremos y que ya no estará enamorado, ¿cómo es posible que nos imaginemos por completo el estado de ánimo de una mujer a la que,
aun sabiendo que no nos quería, atribuíamos perpetuamente en nuestros sueños para merecernos en una bella ilusión o consolarnos de una gran pena las mismas palabras que si nos hubiese amado. Ante los pensamientos y acciones de la mujer amada, estamos tan desorientados como podían estarlo ante los fenómenos de la naturaleza los primeros físicos, antes de que la ciencia se constituyese y aclarase algo lo desconocido. O peor aún, como un ser para cuya mente no existiera apenas el principio de causalidad y que, por no poder establecer relación alguna entre dos fenómenos, viera el espectáculo del mundo tan vago como un sueño. Claro que yo hacía esfuerzos para salir de aquella incoherencia y encontrar causas. Trataba de ser objetivo y para ello de tener muy en cuenta la desproporción existente no sólo entre la importancia que a mis ojos tenía Gilberta y la que yo tenía a los suyos, sino entre su valor para mí y para los demás, porque de haber omitido esa desproporción hubiese yo corrido el riesgo de tomar una simple amabilidad de mi amiga por una fogosa declaración y de confundir una acción mía baja y grotesca con uno de esos sencillos y graciosos movimientos con que nos dirigimos hacia unos bonitos ojos. Pero también tenía miedo de incurrir en el exceso contrario y de considerar cualquier cosa, la poca puntualidad de Gilberta para acudir a una cita, como indicio de mal humor y de irremediable hostilidad entre ambas ópticas igualmente deformadoras. Hacía yo por encontrar la que me diese la justa visión de las cosas, y los cálculos que para eso eran menester distraíanme un tanto de mi pena, y bien por obediencia a la respuesta de los números, bien porque los hice contestar a medida de mi deseo, ello es que me decidí a ir al otro día a casa de los Swan, muy contento, pero como esas personas que se estuvieron atormentando mucho tiempo con la idea de un viaje que tenían que hacer y luego van hasta la estación y se vuelven a su casa a deshacer el baúl, y como mientras que se está dudando solo la idea de una posible resolución, a no ser que hayamos convertido esa idea a la inercia, decidiéndonos a no tomar la resolución, desarrolla, como grano vivaz, todos los rasgos y detalles de las emociones que habían de nacer del acto ejecutado, me dije a mí mismo que había procedido de un modo absurdo con mi proyecto de no ver nunca más a Gilberta, porque con eso me causé tanto dolor como me habría causado con la realización misma de mi designio, que ya que iba a acabar por volver a su casa, pude ahorrarme tantas veleidades y tantas dolorosas aceptaciones. Pero este reanudarse de nuestras amistosas relaciones duró únicamente hasta que llegué a casa de los Swan, y no fue porque su maestresala, que me consideraba mucho, me dijera que Gilberta había salido, y en efecto, aquella misma noche me enteré de que era verdad por personas que la habían visto, sino por el modo que tuvo de decírmelo. La señorita ha salido. Puedo asegurar al señor que digo la pura verdad. Si el señor quiere preguntar, llamaré a la doncella. Ya sabe el señor que estoy deseando agradarle y que, si la señorita estuviera en casa, le llevaría enseguida a su presencia. Dichas palabras me daban de una manera involuntaria, pero de esa manera involuntaria que es la única importante, la radiografía, por sumaria que fuese, de la realidad insospechable que se hubiese escondido tras un estudiado discurso, y demostraban que entre la gente de la casa de Gilberta dominaba la impresión de que yo le importunaba, así que, apenas pronunciadas, engendraron en mi pecho un odio que no quise enfocar hacia Gilberta, prefiriendo hacerlo hacia el criado, sobre el cual se concentraron todos los coléricos sentimientos que pude haber dirigido a mi amiga, y libre de ellos gracias a esas palabras, mi amor subsistió solo, pero aquellas frases me mostraron a la vez que debía pasar algún tiempo sin hacer por ver a Gilberta. De seguro que ella me escribiría para excusarse, pero de todos modos no iría a verla enseguida para demostrarle que podía vivir sin ella. Además, en cuanto hubiera recibido la carta, ya me sería mucho más fácil privarme de ver a Gilberta por algún tiempo, puesto que estaría seguro de volver a ella cuando yo quisiese. Lo que yo necesitaba para sobrellevar con menor tristeza la voluntaria ausencia era sentirme libre del corazón de aquella terrible incertidumbre de si estábamos regañados para siempre, de que ella no tenía novio, de que no se iba ni me la quitaban. Los días siguientes fueron semejantes a los de aquella semana del año nuevo que me pasé sin ver a Gilberta, pero dicha semana había sido otra cosa,
porque, por otra parte, estaba yo seguro de que, en cuanto transcurriese, Gilberta volvería a los Campos Elíseos, y yo la vería como antes, y por otra, sabía también con absoluta seguridad que mientras duraran esas vacaciones no valía la pena de ir a los Campos Elíseos, de suerte que, mientras duró aquella triste semana ya bien pasada, llevé mi tristeza con calma, porque no la tenía ni el temor ni la esperanza. Pero ahora, al contrario, mi dolor era intolerable, casi tanto por la esperanza como por el temor. Como no tuve carta de Gilberta aquella misma noche, lo achaqué a descuido a sus quehaceres, seguro de tenerlo en el correo de mañana, y esperé todos los días con palpitaciones de corazón que iban seguidas de un estado de abatimiento al ver que el correo me traía cartas de personas que no eran Gilberta, o no me traía ninguna, caso este que no era el más malo, porque las pruebas de amistad que de otros seres aún revestían de mayor crueldad las pruebas de indiferencia de Gilberta, y entonces me ponía a esperar el reparto de por la tarde, y ni siquiera me atrevía a salir entre correo y correo, por si acaso mandaba la carta con un propio, y por fin llegaba el momento en que ya no podía venir ni cartero ni lacayo alguno. Había que remitir al otro día la esperanza de tranquilizarme, y de esa suerte, por creer que mi pena no iba a durar, me veía en el caso, por así decirlo, de ir renovándola sin tregua. Quizás la pena era la misma, pero en lugar de limitarse, como antaño, a prolongar uniformemente una emoción inicial, ahora volvía a empezar varias veces al día y principaba por una emoción tan continuamente renovada que llegaba, aun siendo física y momentánea, a estabilizarse tanto que los dolores de esperar apenas tenían tiempo de calmarse, cuando ya surgía una nueva razón de esperanza, y ni un solo minuto del día me veía libre de esa ansiedad que, sin embargo, tan difícil es de soportar por una hora. Así que mi pena era mucho más cruel que aquella semana de Año Nuevo, porque ahora tenía yo en el alma, en lugar de la aceptación pura y simple del dolor, la esperanza constante de que cesara. Pero acabé por llegar a esa aceptación, sin embargo, y entonces comprendí que había de ser definitiva y renuncié por siempre a Gilberta, en interés de mi mismo amor, porque ante todo era mi deseo que ella no guardara un recuerdo desdeñoso de mi persona, y desde entonces, y para que no sospechase en mí ninguna especie de despecho de enamorado, cuando más adelante me escribía dándome alguna cita, yo muchas veces aceptaba y luego a última hora le comunicaba que no podía ir, haciendo protestas de que lo sentía muchísimo, como se suele decir a una persona que no tiene uno ganas de ver. Esas expresiones de mis sentimientos, las cuales se reservaban por lo general para los seres que nos son indiferentes, a mi juicio convencería mucho mejor a Gilberta de mi indiferencia que no el tono indiferente que se afecta tan solo hacia la persona amada. Cuando le hubiese demostrado con actos repetidos indefinidamente y no con palabras que ya no tenía interés por verla, quizás ella tornase a interesarse por verme a mí, pero desgraciadamente todo sería en vano, porque el intento de reavivar en Gilberta los deseos de verme procurando no verla yo era perderla para siempre, en primer lugar porque si tal deseo llegaba a renacer y para que fuese duradero sería necesario no ceder a él enseguida, y además las horas más crueles serían ya cosa pasada. En aquel momento es cuando me era indispensable, y ojalá pudiese advertirla que muy pronto llegaría un tiempo en que su presencia no calmara en mí sino un dolor tan empequeñecido que ya no sería como lo era en aquel momento para darle fin, motivo de capitular, de reconciliarse, de vernos de nuevo. Y más adelante, cuando pudiera confesar a Gilberta mi amor a ella, mientras que su cariño había tomado fuerzas, el mío, por no poder resistir a tan larga ausencia, no existiría ya, y Gilberta me sería indiferente. Yo sabía esto muy bien, pero no podía decírselo. Se hubiese figurado que esa hipótesis de perderle el cariño, si seguíamos mucho tiempo sin vernos, tenía por objeto el que ella me mandara volver pronto a su lado. Y a todo esto, una cosa me ayudaba a sobrellevar aquella condena de la separación, y era que yo, en cuanto sabía anticipadamente que Gilberta no estaría en casa, que tenía que salir con una amiga y no volvería a cenar, con objeto de que se diese cuenta de que, a pesar de mis afirmaciones en contra, me privaba de verla por un acto de voluntad, y no por quehaceres ni por motivos de salud, iba a ver a la señora de Swan, que volvió a convertirse para mí en lo que fuera tiempo atrás,
Cuando yo no podía ver con facilidad a Gilberta y me marchaba a pasear, los días que ella no iba a los Campos Elíseos por el paseo de las acacias. Así oía hablar de Gilberta y tenía la seguridad de que ella oiría hablar de mí en términos que le demostrasen mi poco interés por su persona. Como ocurre a todos los que sufren, parecíame que aún hubiese podido ser peor mi situación, porque como tenía francas las puertas de la casa de Gilberta, se me ocurría, aunque muy decidido a no utilizar este recurso, que si mi dolor llegaba a un punto extremado, podía ponerle término. Así que mi desdicha vivía al día, sin pensar en mañana, y aún es mucho decir. En el espacio de una hora me recitaba muchas veces, pero ya sin el esperar ansioso que me sobrecogía las primeras semanas que siguieron a mi ruptura con Gilberta, antes de haber vuelto a casa de sus padres, la carta que Gilberta me mandaría algún día, o que quizás me trajera ella misma. La visión constante de esa imaginaria felicidad me ayudaba a soportar la destrucción de la felicidad verdadera. Sucede con las mujeres que no nos quieren como con los seres desaparecidos, que aunque se sepa que no queda ninguna esperanza, siempre se sigue esperando. Vive uno en acecho, en expectación. Las madres de esos mozos que se embarcaron para una peligrosa exploración se figuran a cada momento, aunque tienen la certidumbre de que está muerto ya hace tiempo, que va a entrar su hijo, salvado por milagro, lleno de salud, y esa espera, según como sea la fuerza del recuerdo y la resistencia orgánica, o las ayuda a atravesar ese período de años a cuyo cabo está la resignación a la idea de que su hijo no existe, para olvidar poco a poco y sobrevivir, o las mata. Además, mi pena me serviría un tanto de consuelo, porque yo creía que era beneficiosa para mi amor. Cada visita mía a la señora Swann, sin ver a Gilberta, era un sufrimiento cruel, pero me daba yo cuenta de que así mejoraba el concepto que Gilberta tenía de mí. Además, si hacía siempre por asegurarme antes de ir a casa de la señora de Swann de que su hija no estaba, quizás se debiera tanto a mi resolución de seguir reñido con ella como a esa esperanza de reconciliación que se superponía a mi voluntad de renunciamiento, porque pocas renunciaciones hay absolutas, por lo menos de un modo continuo, en este alma humana, que tiene por una de sus leyes, fortificada con el afluir inopinado de distintos recuerdos, la de la intermitencia, y esa esperanza me disimulaba lo cruel del designio de renunciar a Gilberta. Bien sabía yo que era una esperanza muy quimérica. Me ocurría lo que al pobre que derrama menos lágrimas sobre su pedazo de pan seco al pensar que quizás, muy pronto, un extraño le deje por heredero de gran fortuna. Todos necesitamos alimentar en nosotros alguna vena de loco para que la realidad se nos haga soportable. Y así, no encontrándome con Gilberta, la separación se efectuaba mejor, al mismo tiempo que mi esperanza seguía más intacta. De habernos visto frente a frente, quizás hubiéramos pronunciado palabras irreparables, capaces de convertir nuestro enfado en cosa definitiva, de matar nuestra esperanza y al paso de reavivar mi amor y oponerse a mi resignación por haber creado una ansiedad nueva. Tiempo atrás, mucho antes de que riñéramos, me había dicho la señora de Swann: está muy bien que venga usted a ver a Gilberta, pero también debía usted venir alguna vez a verme a mí. No mis días de gala, porque hay mucha gente y se iba a usted a aburrir, sino un día ordinario. Estoy en casa siempre a última hora. De modo que ahora, al ir a ver a la señora de Swann, obedecía yo aparentemente y con mucho retraso a un deseo que ella formulara, y a última hora, ya de noche, casi cuando mis padres se sentaban a la mesa, iba a hacer una visita a la señora de Swann, visita en la que no vería a Gilberta, aunque estuviese pensando en ella continuamente. En aquel barrio que entonces se consideraba como extremo, de un París más oscuro que el de hoy, y que en aquella época ni siquiera en el centro tenía luz eléctrica en las calles y muy poca en las casas, las lámparas de un salón de piso bajo o de un entresuelo poco elevado, correspondiente a las habitaciones donde solía recibir la señora de Swann, bastaban para iluminar la vía pública y atraían la atención del transeúnte, que atribuía a esa claridad, como a su causa aparente y velada, la presencia ante la puerta del elegante coupé. El viandante se figuraba, y no sin cierta emoción, que había ocurrido alguna modificación en esa misteriosa causa al ver que uno de los coches se ponía en movimiento, pero no era nada. El cochero, temeroso de que los caballos se enfriaran, los hacía ir y venir de cuando en paseos doblemente impresionantes, porque las llantas de goma ofrecían un fondo de silencio al patearlos
de los caballos, que sobre él se destacaba con más distinto y explícito. El jardín de invierno, que por aquellos años solía ver el transeúnte en muchas calles, no tratándose de pisos muy altos, ya no se conserva más que en los heliograbados de los libros de regalo de P. J. Stahl. Allí, en contraste con los raros ornamentos de flores de un salón actual estilo Luis XVI, solo una rosa o un lirio del Japón en un búcaro de cristal con angosto cuello en donde no cabe otra flor. Parece que, con su profusión de plantas caseras de aquella época y con la falta absoluta de estilización en el modo de colocarlas, responde en los amos de la casa más bien que a una fría preocupación por un decorado muerto, a una pasión deliciosa y viva por la botánica. Y ese lugar de las casas de entonces hacía pensar, aunque en más grande, en esos invernáculos de juguete admirados el día de Reyes a la luz de la lámpara, porque los niños no han tenido paciencia para esperar la del día, entre los demás regalos, pero preferidos a todos porque consuelan con esas plantas que se podrán cultivar de la desnudez del invierno, y aún más que a esas minúsculas estufas se parecía el jardín de invierno a otra colocada junto a ellas, y no de verdad, sino pintada en un libro muy bonito, don de los reyes igualmente, y que representaba un regalo hecho no a los niños, sino a la señorita Lili, heroína de la obra, pero que los encantaba que de tal manera que hoy, viejos ya, se preguntan si por entonces no era el invierno la más hermosa de las estaciones, y en el fondo de ese jardín de invierno, a través de las arborescencias de variadas especies que, vistas desde la calle, presentaban a la iluminada ventana la apariencia de la cristalería de esas estufas de juguete, pintadas o de verdad, el transeúnte que se empinara un poco vería a un caballero en levitado, clavel o gardenia en el ojal, de pie ante una dama sentada, y ambas figuras con vagos contornos, como dos entalles en un topacio, envueltas en la atmósfera del salón, que era toda de ámbar con los vapores del samovar, reciente importación en aquella época, esos vapores que hoy quizás siguen existiendo, pero que el hábito ya no nos deja ver. La señora de Swan daba mucha importancia a ese té y creía hacer gala de originalidad y de seducción siempre que decía un hombre estoy en casa todos los días a última hora, venga a tomar el té, así que acompañaba con fina y cariñosa sonrisa aquellas palabras pronunciadas con momentáneo acento inglés y que el interlocutor acogía muy seriamente, saludando con aire grave, como si se tratase de algo importante y raro que impusiera deferencia y reclamara atención. A más de las antedichas, había otra razón para que las flores tuviesen algo más que un carácter de ornamentación en el salón de la señora de Swan, razón basada no en la época aquella, sino en el género de vida que antes llevara Odette, una gran cocotte, como lo fue ella. Vive en gran parte para sus amantes, es decir, en su casa, lo cual puede llevarla a vivir para sí misma. Las cosas que se ven en casa de una mujer honrada y que para ésta tienen también su importancia son para una cocotte las más importantes de todas. El punto culminante de su jornada no es el momento de ponerse un traje para agrado de la gente, sino el de quitársele para agrado de un hombre. Tan elegante tiene que estar en bata como en camisa de dormir o en traje de calle. Otras mujeres ostentan sus alhajas, pero ella vive en la intimidad de sus perlas, y ese género de vida impone la obligación de un lujo secreto, y por consiguiente casi desinteresado, al que se acaba por tomar cariño, lujo que la señora de Swan extendía a las flores. Siempre había junto a su sillón una gran copa toda llena de violetas de Parma o de margaritas deshojadas en agua, que a la persona que llegaba a visitarla se le figuraba indicio de una ocupación favorita e interrumpida, como hubiese sido una taza de té que estuviera bebiendo ella sola, por gusto, de una ocupación aún más íntima y misteriosa, tanto que le daban ganas de excusarse al ver aquellas flores, como si hubiese visto el título del libro abierto revelador de la reciente lectura, en la que acaso seguía pensando Odette, y las flores tenían más vida que el libro, y se sentía uno sorprendido cuando se visitaba a la señora de Swan, al advertir que no estaba sola, o si se volvía a casa en su compañía, al ver que en el salón había alguien, porque allí, entre aquellas paredes, ocupaban un enigmático lugar, aludiendo a desconocidas horas en la vida de la señora de la casa, esas flores que no fueron preparadas para los visitantes de Odette, sino que estaban allí como olvidadas, cual si hubieran tenido y hubiesen de tener aún con
ella coloquios particulares que le daba a uno miedo estorbar y cuyo secreto vanamente se intentaba descubrir clavando la mirada en el color malva desvaído, líquido y disuelto de las violetas de Parma. Desde últimos de octubre, Odette procuraba estar en casa con la mayor regularidad posible a la hora del té, que por entonces se denominaba un 5 o'clock tea, porque había oído decir, y le gustaba repetirlo, que la señora de Verdurin logró formar una tertulia en su salón, por la seguridad que se tenía de encontrarla siempre en su casa, a la misma hora, y se imaginaba ella que también tenía su salón, y del mismo linaje, pero más libre, senza rigore, como solía decir, y de ese modo se consideraba como una especie de señorita de Lépinance, fundadora de un salón, rival del de la de Dufenat, a la que logró quitar el grupo de hombres más agradables, especialmente Swann, el cual, según una versión de su esposa, que pudo hacer tragar a los amigos nuevos, ignorantes de lo pasado, pero que no se tragó ella, la había seguido en sucesión y retirada del salón de los Verdurin. Pero representamos y repasamos tantas veces delante de la gente papeles favoritos que llegamos a referirnos a su ficticio testimonio mucho mejor que al de una realidad completamente olvidada. Los días que Odette no había salido recibía en bata de crespón de China, del blancor de las primeras nieves, o en uno de esos trajes encañonados de muselina de seda que parecen un montón de pétalos rosa o blancos y que hoy se consideran muy erróneamente poco apropiados para el invierno, porque con esas telas ligeras y esos tiernos colores, las mujeres, en los caldeados salones de entonces, bien protegidos por los cortinones, y que los novelistas mundanos de la época calificaban en el colmo de la elegancia de delicadamente forrados, tenía el aspecto friolero de aquellas rosas que podrían vivir junto a ellas a pesar del invierno, desnudas y encarnadas como en la primavera, y como las alfombras apagaban todo sonido y la dueña de la casa se sentaba en un rincón, resultaba que apenas si se daba cuenta de la entrada de una visita, como hoy ocurre, y seguía leyendo cuando uno estaba ya delante de ella, con lo cual se acrecía esa impresión novelesca, ese encanto como de secreto sorprendido, que aún hoy encontramos en el recuerdo de esos trajes, ya por entonces pasados de moda, y que la señora de Swann fue quizás la única en no abandonar, trajes que nos dan la idea de que la mujer que los llevaba debía ser de una heroína de novela, porque no los hemos visto, la mayor parte de nosotros, más que en algunas novelas de Henry Greville. Odette tenía en su salón, a principios del invierno, crisantemos enormes y de variados colores, como los que Swann veía antaño únicamente en casa de su querida. Mi admiración hacia esas flores, en aquellas tristes visitas mías a la señora de Swann, cuando por causa de mi pena había vuelto a aparecérseme con toda su misteriosa poesía de madre, de esa Gilberta a la que diría a la mañana siguiente, tu amigo ha estado a verme, provenía indudablemente de que, por ser de color rosa pálido, como la seda Luis XIV de los sillones, de blancor de nieve, como sus batas de crespón de China, o de rojo metálico, como el samovar, superponían al decorado del salón otro suplementario de coloridos tan ricos y refinados, pero decorado vivo, que sólo habría de durar unos días. Pero me emocionaban esos crisantemos, porque ya no eran tan efímeros y de tan escasa duración si se los comparaba a aquellas tonalidades rosadas y cobrizas que el sol poniente exalta con tanta pompa en la bruma de los atardeceres de noviembre, esos tonos que veía yo extinguirse en el cielo un momento antes de entrar en casa de la señora de Swann, para volverlos a encontrar prolongados y traspuestos en la encendida paleta de las flores, como fuegos arrancados por un gran colorista a la inestabilidad de la atmósfera y del sol para que sirvan de adorno a una morada humana, invitábanme aquellos crisantemos, a pesar de toda mi tristeza, a saborear ávidamente durante aquella hora del té los breves placeres de noviembre, y hacían brillar ante mi alma el íntimo y misterioso esplendor de esos goces, por más que no era precisamente en la conversación donde se lograban esos placeres, ni mucho menos. Aunque ya fuese tarde, la señora de Swann decía con tono cariñoso a todo el mundo, hasta a la señora de Cotar, no, todavía es temprano, no se fíe usted del reloj, no va bien, no tiene usted nada que hacer, y ofrecía otro pastelillo a la señora del profesor que no había soltado de la mano su tarjetero. ¿No sabe una cómo marcharse de esta casa?
decía la señora de Pontame a Odette, mientras que la esposa de Cottard, sorprendida al ver formulada su propia impresión en aquellas palabras, exclamaba: eso mismo es lo que a mí se me ocurre con el poco caletre que Dios me ha dado. Y la aprobaban unos caballeros del jockey que se confundieran en saludos colmados por tanto honor cuando la señora de Swann les presentó a esa damita burguesa no muy amable que permanecía ante los brillantes amigos de Odette en una actitud de reserva, ya que no de defensiva, según solía decir, porque siempre usaba un lenguaje noble hasta para las más sencillas cosas. Parece que no, y hace ya 3 miércoles que me falta usted a su palabra, decía la señora de Swann a la de Cottard. Es verdad, Odette, hace ya siglos, eternidades que no nos vemos. Ya ve usted que me declaro culpable, pero sepa usted, añadía con tono pudibundo y vago, porque aunque mujer de médico no se atrevía a hablar sin perífrasis de reumas o de cólicos nefríticos, que he estado bastante fastidiada. Cada cual tiene lo suyo. Además, ha habido crisis en mi servidumbre masculina. No es que esté yo muy poseída de mi autoridad, pero no he tenido más remedio, para dar ejemplo, que despedir a mi batel, que, por cierto, me parece que ya andaba buscando otra colocación más lucrativa, pero esa despedida por poco acarrea la dimisión de todo el ministerio. Mi doncella no quería quedarse tampoco, y ha habido escenas homéricas, pero yo no he abandonado el timón y me han dado una pequeña lección de cosas que no echaré en saco roto. Le estoy a usted aburriendo con estos cuentos de criados, pero usted sabe también como yo el conflicto que supone tener que modificar el personal doméstico. ¿Qué? ¿No veremos a su encantadora hija? Preguntaba luego. No, mi encantadora hija cena en casa de una amiga, respondía la señora de Swann. Por cierto, añadía volviéndose hacia mí, que creo que le ha escrito a usted para que venga a verla mañana. ¿Y sus babies? Preguntaba a la esposa del profesor. Yo ya respiraba a mis anchas. Las palabras de la señora de Swann, que me indicaban que podría ver a Gilberta cuando yo quisiera, me hacían aquel bien que yo vine precisamente a buscar, causa de que me fueran tan necesarias las visitas a Odette en aquellos tiempos. No, escribiré esta noche unas líneas. Gilberta y yo ya no podemos vernos, añadía yo, como atribuyendo la separación a una causa misteriosa, con lo cual conservaba aún una ilusión de amor, ilusión alimentada asimismo por la manera tan cariñosa con que hablábamos el uno del otro. Le quiere usted muchísimo, ¿sabe usted? Me decía la señora de Swann. ¿De veras no va usted a venir mañana? Y de pronto me entraba una alegría muy grande porque acababa de decirme para mi fuero interno, y después de todo, ¿por qué no voy a venir si su misma madre es la que me lo propone? Pero enseguida tornaba a hundirme en mi tristeza. Temía yo que Gilberta, al verme, se figuraba que mi indiferencia de estos últimos tiempos había sido fingida, y por eso prefería prolongar la separación. Durante esos apartes que conmigo sostenía la señora de Swann, la de Bontemps se quejaba de lo mucho que la molestaban las esposas de los políticos, porque quería hacer creer que todo el mundo le parecía ridículo y cargante, y que la posición política de su marido la tenía desesperada. De modo que usted es capaz de recibir 50 visitas de mujeres de médico todas seguidas, decía a la señora de Cottard, la cual, por el contrario, rebosaba benevolencia con todas las personas y respeto con todas las obligaciones. Pues sí que tiene usted mérito. Yo en el ministerio, claro, no tengo más remedio, naturalmente, pues no puedo dominarme y muchas veces me río de esas señoras empleadas y a mi sobrina Albertina le pasa lo mismo que a mí. No sabe usted lo descarada que es esa chiquilla. La semana pasada, mi día de visitas, estaba allí la mujer del subsecretario de Hacienda y decía que no entendía nada de cocina. Pues, señora, le contestó mi sobrina con su más amable sonrisa, debía usted saber de eso, porque su señor padre era marmitón. Qué historia tan graciosa, es exquisita, decía la señora de Swann. Usted debía tener por lo menos para los días de consulta del doctor su pequeño home, con flores, con libros, con las cosas que a usted le agradan, aconsejaba Odette a la señora de Cottard mientras seguía a la de Bontemps. Pues así se lo lanzó en sus narices. No necesitó mensajeros, ¿no? Y el caso es que el demonio de la chica no me había dicho a mí nada antes. Es más lista que un lince. Pues tiene usted mucha suerte si se sabe contener. Yo envidio a las personas capaces de disfrazar sus pensamientos. No, señora, no necesito disfrazarlos.
No soy tan exigente, respondía con suavidad la esposa del doctor. En primer término, no tengo los mismos derechos a hacer lo que usted, añadía, subiendo un poco la voz, a modo de subrayado, como solía hacer siempre que entreveraba en la conversación alguna de aquellas delicadas finezas o ingeniosas lisonjas que causaban tanta admiración a su marido y le ayudaban a subir en su carrera. Además, yo hago con mucho gusto cualquier cosa que sea útil a mi esposo. Pero, señora, lo primero es poder hacerlo. Probablemente usted no es nerviosa. Yo, en cuanto veo a la mujer del ministro de la guerra haciendo gestos, me pongo a imitarla sin querer. Es una desgracia tener un temperamento así. Ah, sí, he oído decir que esa señora hace muecas nerviosas. Mi marido conoce también un personaje muy elevado y claro, los hombres cuando se ponen a hablar ocurre lo que con el jefe de protocolo, que es Corcovado. En cuanto está 5 minutos en mi casa, no puedo por menos de ir a tocarle la joroba. Es fatal. Mi marido dice que le echarán por causa mía. ¿Y qué? A paseo el ministerio, a paseo. Me gustaría ponérmelo como leyenda en el papel de escribir. De seguro que la estoy escandalizando, porque usted es buena y yo declaro que lo que más me divierte son las pequeñas ruindades. Sin eso la vida sería muy monótona. Y seguía hablando continuamente del ministerio como si fuese el Olimpo. La señora de Swan, con objeto de mudar la conversación, se dirigía a la esposa del doctor. Pero está usted muy elegante, Redfern Fezit. No, ya sabe usted que yo soy ferviente admiradora de Reinitz y esto es un arreglo pues tiene mucho chic. ¿Cuánto cree usted? No, no, cambie la primera cifra. ¿Es posible? ¿Tan poco dinero? Es regalado. Me habían dicho 3 veces más. Pues así se escribe la historia, decía la esposa del doctor, y enseñando un collar que le había regalado la señora de Swan, añade, mire, Odette, ¿lo conoce usted? Por una puerta entreabierta asomaba una cabeza ceremoniosamente deferente, fingiendo por broma temor de molestar. Era Swan. Odette, el príncipe de Agrigento, que está conmigo en mi despacho, pregunta si puede venir a ponerse a sus pies. ¿Qué le digo? Pues que tendré muchísimo gusto, contestaba Odette muy satisfecha, sin perder su calma, cosa que no le era difícil porque siempre, hasta cuando era cocotte, tuvo costumbre de recibir a hombres elegantes. Swann se marchaba a comunicar el permiso al príncipe y volvía con éste a la habitación de Odette, excepto en el caso de que, mientras tanto, hubiese entrado la señora de Verdurin. Cuando se casó con Odette, le rogó que dejara de frecuentar el clan. Tenía muchas razones para ello y aun de no haberlas tenido, habrían hecho por obediencia a esa ley de ingratitud que no tiene excepciones y que pone de relieve o bien la imprevisión o bien el desinterés de todos los surcidores de voluntades. Lo único que permitió a Odette fue que cambiara 2 visitas al año con la señora de Verdurin, y aún parecía eso mucho a algunos fieles, indignados de la injuria hecha a la patrona, que estuvo tratando tantos años Odette y hasta a Swan, como los niños mimados de la casa, porque en el clan, aunque había algunos falsos fieles que desertaban determinadas noches para ir sin decir una palabra a casa de Odette, llevando preparada la disculpa, por si acaso eran descubiertos, de que los movía la curiosidad de ver a Bergot, por más que la patrona sostenía que Bergot no solía ir a casa de los Swan y que carecía de todo talento, lo cual no era obstáculo para que procurase atraérselo. Aún quedaban algunos extremistas, los cuales, por ignorar esas conveniencias particulares que suelen apartar a las personas de actitudes extremas en que a uno le gustaría verlas para molestar a alguien, deseaban, sin lograrlo, que la señora de Verdurin rompiera toda relación con Odette y que ésta no pudiese darse el gusto de decir, desde el cisma vamos muy poco a la casa de la patrona. Se podía ir cuando mi marido estaba soltero, pero para un matrimonio ya no es tan fácil. Swan, para decir verdad, no puede tragar a la Verdurín y no le agradaría que la visitara a menudo. Y yo, claro, esposa fiel. Swan acompañaba a su esposa la noche que iba a casa de los Verdurin, pero hacía por no estar presente cuando la patrona devolvía su visita a Odette, de modo que si la señora de Verdurin estaba en el salón, el príncipe de Agrigento era el único que entraba y el único presentado por Odette, que prefería que la señora de Verdurin no oyese nombres insignificantes y que al ver muchas caras desconocidas se figurase que estaba entre notabilidades aristocráticas. El cálculo estaba muy bien hecho, porque aquella noche decía la patrona a su marido con gesto de asco, ¡qué casa! Estaba allí toda la flor y nata de la reacción. Odette vivía en una ilusión inversa con respecto a la señora de Verdurin,
y no es porque la tertulia de esta última hubiese ni siquiera empezado a convertirse en lo que más tarde veremos que llegó a ser. La señora de Verdurín no estaba aún ni en el periodo de incubación en que se suspenden las grandes fiestas porque los raros elementos brillantes de reciente adquisición se ahogarían entre tanta turba y se prefiere esperar a que el poder generador de 10 justos que fue posible conquistar produzca 70 veces más, al igual de lo que Odette haría poco después. Lo que se proponía como objetivo a la señora de Verdurín era el gran mundo, pero sus zonas de ataque eran tan limitadas y tan distantes de aquellas otras por donde Odette tenía alguna probabilidad de romper la línea enemiga y llegar a resultados idénticos a los ideales de su amiga, que la señora de Swan vivía en la más absoluta ignorancia de los planes elaborados por la patrona. Y cuando alguien le hablaba de la Verdurin calificándola de snob, Odette, con la mejor buena fe del mundo, se echaba a reír y decía, no, todo lo contrario. En primer término le faltan elementos, no conoce a nadie, y además hay que hacerle la justicia de decir que es porque lo prefiere así. Lo que le gusta son sus miércoles, con gente de conversación agradable, y en secreto envidiaba a la señora de Verdurín, aunque no dejaba de tener cierta esperanza de haberlas aprendido ella también en aquella magnífica escuela, esas artes que la patrona juzgaba tan importantes, aunque no servían más que para dar matiz a la inexistente, para modelar el vacío, y sean, hablando con propiedad, las artes de la nada, el arte de la ama de casa que sabe manejar a sus invitados, reunir, formar grupos, poner a uno en primer término, desaparecer y servir de enlace. De todos modos, a las amigas de la señora de Swan les causaba impresión ver en su casa una mujer que únicamente solía uno representarse en su propio salón, rodeada de inseparable marco de invitados, en medio de un grupo que, como por arte de magia, se veía evocado, resumido y condensado en un solo sillón, en la persona de la patrona, convertida ahora en visita, y que, bien arropada en su abrigo guarnecido de pluma, tan fino como las pieles que tapizaban aquel cuarto, parecía un salón dentro de otro salón. Las señoras más tímidas querían retirarse por discreción y decían, empleando el plural, como cuando se quiere dar a entender que más vale no cansar a la convaleciente que se ha levantado por vez primera ese día. Odette, vamos a dejar a usted. La señora de Cotán inspiraba envidiosa porque la patrona la llamaba por su nombre de pila. ¿Usted se viene conmigo? ¿No? Le decía la señora de Verdurín, que no podía hacerse a la idea de marcharse y que un fiel se quedara allí en vez de irse tras ella. El caso es que esta señora ha tenido la amabilidad de ofrecerse a llevarme, respondía la señora de Cotar, para que no pareciese que se olvidaba en favor de una persona más célebre de que había aceptado el ofrecimiento que le hiciera la señora de Bontemps de su coche con escarapela. Reconozco que agradezco mucho a las amigas que me lleven en vehículo. Para mí, que no tengo automedonte, es una ganga. Sobre todo, respondía la patrón, sin atreverse a objetar nada, porque trataba un poco a la de Bontemps y acababa de invitarla su miércoles, aquí en casa de la señora de Crecy, que está tan distante de la de usted. Dios mío, no podré nunca decir la señora de Swan. En el clan pasaba por broma, entre las personas de poco ingenio, el aparentar que les era imposible acostumbrarse a llamar a Odette la señora de Swan. Estaba uno tan hecho a decir la señora de Crecy que he estado a punto de equivocarme. Pero la patrona, cuando hablaba con Odette, no estaba a punto de equivocarse, sino que se equivocaba adrede. Odette, ¿no le da a usted miedo vivir en un barrio tan extraviado? Yo por la noche no volvería muy tranquila a casa, y luego tan húmedo. No le debe de sentar muy bien a su marido por el eczema. ¿Y no tiene usted ratones? No, por Dios, qué horror. Ah, menos mal, me habían dicho eso, y me alegro de saber que no es verdad, porque les tengo mucho miedo y no hubiese vuelto por aquí. Bueno, hasta la vista, mi querido Odette. Ya sabe usted el gusto que tengo siempre en verla. Y al salir, cuando Odette se había levantado a acompañarla hasta la puerta, le decía, ¿no sabe usted arreglar los crisantemos? Son flores japonesas y hay que colocarlas como los japoneses. Yo no soy del parecer de la señora de Verdurín, aunque para mí sea en todo la ley y los profetas. A mí me parece que no hay nadie como usted para dar con esos crisantemos tan hermosos o tan hermosas como dicen ahora, declaraba la señora del doctor cuando ya se había cerrado la puerta tras la patrona. Es que esta querida señora de Verdurín no siempre se muestra muy benévola con las flores de los demás, respondía suavemente Odette. ¿A quién se dedica usted ahora para las flores?
preguntaba la señora de Cottard con objeto de que no se prolongaran las críticas dirigidas a la patrona. ¿El maître? Confieso que tenía hace unos días delante de su casa una planta grande, color rosa, tan bonito que no pude por menos de hacer una locura, pero se negó por pudor a dar detalles concretos del precio de la planta, y dijo tan solo que el profesor, a pesar de no tener el genio pronto, echó las campanas a abuelo y le dijo que no sabía lo que vale el dinero. No, mi florista oficial es de Bach, también es el mío, pero confieso que algunas veces le soy infiel con Lujan. Ah, con que le engañe usted con Lujan. Ya se lo diré, respondía Odette, que hacía por tener gracia y por llevar la batuta de la conversación en su casa, donde se sentía más a sus anchas que en el clan. Además, Lujan se estaba poniendo muy caro. Precios altísimos, ¿sabe usted? Verdaderamente inconvenientes, añadía riéndose. Entretanto, la señora de Bontemps, que había dicho 100 veces que no quería ir a la casa de los Verdurin, encantada porque la habían invitado los miércoles, estaba calculando cómo debía arreglárselas para poder ir el mayor número de veces posibles. No sabía que la señora de Verdurin quería que no se faltase ninguna semana. Además, era de esas personas poco solicitadas que cuando se ven convidadas por una señora de casa a reuniones de serie, no van a ellas como el que sabe que siempre cae bien, es decir, siempre que tengan un momento libre y ganas de salir, sino que, al contrario, se privan, por ejemplo, de asistir a la primera y a la tercera, figurándose que se notará su ausencia, y se reservan para la segunda y la cuarta, a no ser que se enteren de que la tercera estará muy brillante, y sigan entonces un orden inverso, alegando que, desgraciadamente, los otros días los tenían ya comprometidos, y la señora de Bontemps, que era de esas, echaba cuentas de los miércoles que quedaban hasta la Pascua de abril y calculaba cómo se las arreglaría para ir algún miércoles más sin que pareciese que se imponía. Contaba con que la señora de Cottard, a la que iba a dejar en su casa, le daría algunos detalles.